Alejandra, con las condiciones del clima, retomamos en este momento y comenzamos con nuestro invitado la mañana de hoy, el capitán licenciado Óscar Triminio. Es el vocero del Cuerpo de Bomberos. Hay una preocupación, mucha gente nos pregunta, y en efecto, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos meses y días? Estamos por finalizar febrero, pero muchos incendios forestales que se están dando, no solo en la capital, sino que también en el interior del país. Primero, capitán, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Un gusto por estar con ustedes acá. ¿Qué tal todo ahí? Ustedes se están reuniendo, estoy casi seguro, con lo que está pasando de los incendios a nivel nacional. Jorge, esta es una preocupación de país, ese es un problema que está agravándose a medida de que el cambio climático es una realidad en todo el mundo. Una de las áreas que resulta mayor afectada, desafortunadamente, es el área centroamericana, producto de los climas extremos, y afectados por fenómenos, por ejemplo, el Niño, aunque va a ser una afectación débil, sin embargo, siempre va a traer repercusiones. Estos fenómenos, por ejemplo, la falta de lluvia o la prolongación de la aparición de la lluvia, se manifiesta en el daño en el bosque principalmente. Zacateras, incendios en vivienda, en fin, hay un crecimiento en la parte de incendios que nos tiene preocupados para poder analizar cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar a través de institución y a través de organizaciones para prevenir una ola de incendios que podría ser un índice bastante alto a nivel de años. El CONAPROFOR nació como un ente que aglutina alrededor de 40 instituciones, entre instituciones estatales, privadas y ONG, para proteger el bosque. Están instituciones como el ICF, las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, COPECO, todas aglutinadas para hacer el tipo de trabajo que nosotros enfrentamos los incendios. Desafortunadamente hay bastantes situaciones de bosque, especialmente en las partes privadas, que no se mantiene una limpieza o no se mantienen medidas de seguridad para evitar que los incendios se desarrollen. Al igual, no hay una armonía, podríamos decirle así, de las personas que habitan en el bosque. Tegucigalpa es un ejemplo. Tenemos situaciones que yo le digo, hace 15 años usted iba al sector del Latío, usted iba al sector del Picacho y no habían complejos habitacionales. Ahora hay una carga de viviendas ahí en esta zona y es población que de repente no tiene esa armonía de poder vivir con el bosque y no guarda medidas de seguridad. Entonces, del 100% de incendios que se dan en bosque a nivel del país, el 99% tiene que ver la mano del hombre, de una forma directa o una forma indirecta. Por ejemplo, la gente que tiene la costumbre de las quemas, muchas veces se pone a limpiar parcelas, muchas veces utiliza el fuego para quemar basura y desconoce las propiedades del fuego. El fuego, de una forma amistosa, es muy productivo, se utiliza, es una herramienta de utilización. Sin embargo, si usted no conoce cómo utilizar el fuego, se vuelve destructivo. Y ese es el caso de nosotros. Tenemos mucho fuego que está en zonas habitacionales, entonces se convierten, nosotros le denominamos fuegos de interfase. Pasan del bosque a la ciudad. Ya tenemos dos ejemplos que han causado daños en vivienda, uno en el sector del Epaterique y uno aquí cerca del sector de La Tigra. Pasaron de fuegos de bosque a fuegos estructurales. Entonces, este es un fenómeno que va creciendo. Sin embargo, es muy importante que la población se integre a estas actividades, especialmente en la parte preventiva, la gente que vive en el cerca del bosque o tiene actividades en el bosque, para evitar que este año se convierta en un año que tengamos que lamentar mucha destrucción de bosque. Hay una penalización, de acuerdo a un decreto aprobado en el Congreso Nacional, un proyecto de decreto, de 2 a 12 años, la gente que se le comprueba que han provocado en forma premeditada, como dicen, un incendio. Usted dice que la mayoría, en un 90%, es la mano del hombre prácticamente. Correcto. ¿Por qué muy pocas veces, capitán, vemos que hay gente que va presa? Y viene a mi memoria en este momento, hace unos 2 años creo que fue, en el sector de Latío, un incendio de grandes proporciones y que se dijo, bueno, aquí tienen que haber culpables, van a ir a la cárcel, y realmente ni se conoció el informe, ni está gente, muchísimo menos que esta gente presa. Es correcto, Jorge. Ahí, y quiero también recalcar y traer a colación el caso de nosotros. Fuimos impactados el año pasado, 4 bomberos del Cuerpo Bombero fallecieron en un incendio forestal en el sector de La Montañita, que obviamente fue un incendio provocado. Se hicieron las investigaciones del caso, todavía el Ministerio Público está en las averiguaciones y todavía no hemos tenido una respuesta de determinar
cuál fue la persona que se podría haberle prendido fuego, o cuál fue el motivo. Habían algunos sospechosos, estaba detrás de ellos, pero hasta el momento no tenemos información. El caso es, Jorge, que muchas veces el mismo ciudadano se vuelve reacio a denunciar a las personas que le prenden fuego el bosque. Y eso yo se lo comento porque nosotros estamos en zona, hemos ido a trabajar en zona, donde toda la comunidad apunta a un individuo o mencionan nombres de personas que tienen actividades de bosque, por ejemplo la extracción de miel, la cacería, la pesca, y que utilizan el fuego para ciertas actividades. Entonces ellos mencionan en ese caso, pero cuando uno los invita o cuando las autoridades los quieren llevar para que hagan la denuncia, ellos se vuelven reacios, no tienen miedo a la denuncia, no quieren denunciar. Entonces, ese es uno de los factores ¿No pueden actuar de oficio en ese caso las autoridades? Tendríamos que ver lo que tiene el Ministerio Público para poder actuar de oficio. Sin embargo, me imagino que tiene que haber una denuncia, tiene que haber una persona que esté acusando para que se pueda proceder. Obviamente, creo que va a estar en la ley de protección forestal, se va a discutir, y me imagino que ahí podría ser que las penas podrían agravarse, he escuchado yo, y que también podrían dar esa figura de que de oficio podían actuar las autoridades. Pero sin embargo, en este momento tengo entendido yo que desafortunadamente hay que denunciar a las personas. Entonces, en ese caso nos volvemos nosotros, nos volvemos impávidos al temor a la denuncia. Entonces, ese es uno de los factores que nos está causando bastante problema. El hecho, Jorge, que es que la destrucción del bosque ha sido paulativo. Y ya no solamente es un problema de los que están viviendo cerca del bosque. El incendio forestal ya nos está pasando la cuenta a nivel del país. Puede ver que las noticias a diario, los noticiarios, la falta de agua. En Tegucigalpa la falta de agua es una realidad. Estamos con una escasez de agua. Imagínense la paradoja de la vida. Nosotros tenemos que utilizar el agua, que es del sistema de distribución normal a la ciudad, para ir a apagar incendios. Entonces, la destrucción es total. Los helicópteros de la Fuerza Aérea tienen que ir a tomar agua de las represas para poder ir a combatir estos incendios. Entonces, esto viene en detrimento de la situación del agua. Y no solamente en Tegucigalpa, esto es a nivel nacional. Entonces, hay mucha población que mira o observa el incendio, que no está dentro de su territorio o que le vaya a afectar su vivienda, para él no es ningún problema, no le interesa. Cuando ya el incendio está amenazando su casa, o está dentro de su propiedad, sí es el problema para él. Entonces yo creo que aquí la cultura de la prevención, la cultura de la preservación del sistema de vida que nosotros tenemos, especialmente de las fuentes de agua, tiene que ser de conciencia de cada uno de los hondureños. ¿Cuántos incendios forestales se han reportado a la fecha, en general en todo el país, y en comparación a lo que va de este mes y finalizando, es decir, enero y finalizando ya casi febrero, en relación a lo que fue el año pasado, por ejemplo? Tenemos 41 incendios que han sido forestales a nivel nacional, los cuales han destruido arriba de las 502 hectáreas. Y en comparación al 2018 tenemos una disminución. Del 2018 a estas alturas teníamos alrededor de 22 incendios, que casi de un 50%, igual en áreas afectadas, casi unas 300 hectáreas. O sea que entonces se ha aumentado. Una pequeña disminución hemos tenido, un 50% de disminución. El año pasado hubo 22. 22 y esta vez, no, sí, y esta vez tenemos 41. No, entonces... perdón, sí, tiene razón. Sí, tuvimos una disminución con respecto al 2018, ya que el 2018 habían alrededor, una cifra alrededor de 48 a 50 incendios. Hay una pequeña disminución de un porcentaje, igual en áreas afectadas, eran alrededor de unas 600, a estas alturas ahorita tenemos 500, entonces sí es una disminución. Lo preocupante aquí es que el año pasado no teníamos efectos de fenómenos como por ejemplo el Niño, o sea, las lluvias íbamos a tener una presentación de lluvias normales en el mes de mayo, esta vez no van a ser en el mes de mayo, van a ser en el mes de junio, entonces esto podría agravar la situación del bosque. Recuerde que la mayoría de los campesinos utilizan el fuego para limpiar sus parcelas, ya para los meses de abril, finalizando abril, empiezan a hacer sus quemas controladas, entre comillas, y es ahí donde tenemos el mayor pico de incendios. Ahora bien, hemos tenido incendios bastante fuertes, peligrosos, por ejemplo, le voy a decir el del Cerro del Capitán, que es una de las zonas protegidas de la cordillera de Celaque, entre el departamento de Copán, el departamento de Cotepeque, perdón, y el departamento del Empira, que afortunadamente ahí tuvimos un movimiento de alrededor de unas 400 personas trabajando, entre comunidades,
miembros del Cuerpo Bomberos, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de Copeco y de las ONG que están distribuidas en la zona. Pudieron hacerle un combate efectivo, un fuego de unas 72 horas, que se evitó que pasara a la zona núcleo de la montaña de Celaque. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con trabajos combinados. Sin embargo, nos preocupa la generación del fuego. A medida de que las temperaturas vayan a ir incrementándose, ya combinadas con las faltas de medidas de seguridad, esta disminución en cualquier momento puede dar un vuelco y convertirse en un aumento, porque las condiciones están dadas. Es por eso que desde el mes de octubre nosotros nos venimos reuniendo a través del CONAPROFOR para establecer estrategias, especialmente la de la prevención y la de la concientización de la población. Al igual, sumar las unidades de medio ambiente de las diferentes alcaldías que tienen bosque para que ellos también empiecen a implementar planes de protección, las fabricaciones de ronda, las fabricaciones de líneas contra fuego, la concientización de la población, involucrando a la población en lo que es la protección del bosque. Entonces, solo de esa manera, Jorge, podemos detener un año que podría ser en estadística bastante alto con respecto a los incendios forestales. Es bien difícil y habrá que estar permanentemente machacando, y entiendo que esa es parte de las mismas actividades de ustedes, aunque el ir a apagar, a controlar el fuego prácticamente es una de sus funciones prioritarias. Pero ¿cómo hacerle entender, capitán, a la gente que a medida se va haciendo la destrucción, se van haciendo destrucción del bosque, se van haciendo incendios forestales, el cambio climático sigue afectando enormemente y la calidad de vida? Y le digo también esto porque yo, que soy del interior del país, vine en 1982, era un clima súper agradable, todo el mundo andaba casi de saco y era uno para uno, y aún así se sentía helado, frío. En la mañana, los que tenemos esa de siempre salir a correr, uno tenía que salir con gorro y con chumpa, sí, o sea, y hacer sus ejercicios, a correr. Hoy ya no se puede. Hoy, sí, incluso a cualquier hora del día, solo la gente que a lo mejor trabaja en oficina con aire acondicionado puede soportar el estar con saco, pero después uno se los quita porque realmente no aguanta. Si eso se da aquí en Tegucigalpa, porque ha sido un clima súper agradable por años, pero ahora está cambiando enormemente, ¿qué no va a ocurrir si no se tiene control y si no hay un pensamiento de decir: tenemos que controlar lo que es la destrucción del bosque, tenemos que controlar los incendios forestales, todo eso, si no, vamos, como dicen, en picada? Es correcto, Jorge. Nosotros estamos conscientes, y como institución de prevención le quiero decir que estamos altamente preocupados porque la cultura preventiva en nuestro país es bastante baja. Y eso se manifiesta no solamente en los incendios forestales, Jorge. Yo le puedo apuntar una de los fenómenos que estamos viendo en este momento, con la utilización de redes y todas estas situaciones que todo el mundo eleva imágenes y todo, que en varios incendios que hemos tenido de vehículos, hemos observado que todas las personas, incluyendo gente que tiene dentro de su vehículo el extinguidor, en vez de sacar el extinguidor para auxiliar, lo que saca es el teléfono para filmar el incendio del carro. Ahí usted denota que tenemos una cultura baja de prevención y de cooperación al momento de una emergencia. Entonces, es difícil trabajar en estas situaciones con culturas de esta manera. Sin embargo, se está haciendo algún trabajo de parte del SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que lidera Copeco, a través del Ministerio de Educación. Y es incluir dentro de los pensus de las escuelas, colegios, universidades, la clase de gestión de riesgo y la clase de prevención. Esto va a permitir que las generaciones a mediano plazo y a largo plazo vengan ya educadas en la parte de prevención y que se les enseñe cuáles las medidas preventivas, tanto dentro de su hogar, en los entornos donde se desarrolla, y igual con el medio ambiente, la armonía con el medio ambiente. Mientras tanto, tenemos que estar trabajando en la respuesta para evitar o combatir las emergencias que se estén dando. Yo creo que ahí tenemos que apuntar, y le reitero lo mismo, a nivel de Centroamérica, uno de los países que tiene la menos cultura educativa en lo que es prevención es Honduras. Gracias a Dios nosotros no hemos sido afectados por terremotos, volcanes, como han sido los vecinos. Esto les ha elevado la actividad preventiva y han incluido dentro de sus pensos la clase de prevención porque saben que constantemente están en un riesgo. Nosotros nos hemos entrado en un estado de confort y solo nos hemos vuelto respondedores al momento de la emergencia. Yo creo que sí es necesario que empecemos con este trabajo. Va bien avanzado a través de Copeco, a través de ya se están haciendo algunos planes pilotos en escuelas para tratar de
inculcar la educación preventiva dentro de la población. Sí, esto implicaría para todos los centros educativos públicos, a nivel privados, nacional, a nivel nacional. Sí, es que se puede decir a nivel nacional porque solamente la emergencia no solamente es de la gente de educación pública, sino también es de la gente de educación privada. Recuerde que hemos estado en incendios, Jorge, que es lamentable que comentar esto. En el Hatillo hay muchas personas extranjeras que viven ahí. Y estas personas son las que se suman a las labores de combate, mientras que los nacionales se vuelven espectadores a observar el incendio y no toman medidas. Entonces ahí le da a usted un parámetro de tomar cómo estamos enfrentando tanto una amenaza o una debilidad que tenemos geográfica y una debilidad cultural, a responder o a incluirnos en la respuesta al momento de una emergencia. Es un trabajo grande, lo sé, requiere mucho recurso, requiere mucho compromiso de parte de las autoridades. Nosotros estamos dispuestos para integrarnos, hemos ido trabajando con algunas iniciativas de organizaciones no gubernamentales, con financiamiento extranjero en algunas comunidades que están en sumo riesgo, especialmente en el área de inundaciones, en el área de derrumbes. Hemos trabajado en concientizar y educar a la población para que se vuelva la primera respondedora en las emergencias. Entonces sí es necesario pasar de ese tema, de no solamente las lluvias son unas amenazas que son graves, que también los incendios ya se están volviendo una amenaza que también es bastante grave. Mire la tragedia nuestra, si lo podemos calificar de esta manera, y no solo ocurre en Tegucigalpa, sino que a nivel nacional. Estamos en temporada de verano, tenemos dificultades con lo del agua, el sofocante calor. Llegamos al invierno, las lluvias provocan deslizamientos, provocan inundaciones. O sea, pero ¿qué estamos haciendo, capitán, en su concepto, o qué se debe de hacer? Usted que está involucrado en forma directa en esto del cuerpo de bomberos, como para tratar de evitar todo eso. Yo insisto, antes, si estamos hablando, no hace muchísimos años, no estamos hablando de 1940, 1950, estamos hablando de los 80, todavía teníamos ciudades que los climas, y ponemos como ejemplo Tegucigalpa, muchísimo más agradables. Pero vamos a, con su permiso, sacar una llamada en este momento. Buenos días, ¿quién nos llama, por favor, y de dónde? Le escucha aquí el capitán Óscar Triminio. Adelante, buenos días. Buen día, Jorge. Le llama Dagoberto Flores. ¿De dónde nos llama don Dagoberto Flores? Sí, yo estuve recientemente en Choluteca. Solo bájale, Dagoberto, volumen a su televisor. Sí, y estuve en un hotel ahí y miré que están un montón de carros decomisados en Choluteca. Está un montón de carros decomisados ahí en el barrio del Aterrizaje. Y es una bomba de tiempo la que tienen ahí porque necesita limpieza, porque si no se van a quemar esos carros. Ok. ¿Me escuchó? Sí, le estamos escuchando. Lo escucha aquí el capitán. Correcto que lo escuchamos. Ok. Capitán, muchas gracias. Dagoberto Flores, entiendo que fue de Choluteca que nos llamó. Ok, estamos hablando, Jorge, ya vamos a darle la respuesta al señor don Dagoberto. Dagoberto Flores. Estamos hablando yo le decía al comienzo de mi intervención, el cambio climático, que es una realidad en el mundo, una de las zonas que está afectando y que va a seguir afectando más, desafortunadamente, es Centroamérica, por los estudios que se han hecho a nivel de meteorología, estudios de geología, y es una zona de las que va a resultar mayor afectada. ¿Por qué? Por la situación geográfica que tenemos, por la congruencia que tenemos de la interacción con fenómenos climáticos, por ejemplo, los huracanes, las tormentas tropicales, las sequías por otro lado. Entonces, esta pequeña franja de tierra en América es una de las mayores golpeadas por estos cambios. Obviamente nosotros tenemos climas extremos, temperaturas fuertes, incendios, lluvia fuerte, inundaciones. Tenemos dos picos. Hemos estado trabajando, huracanes como el Mitch, huracanes como el Fifi, dejaron ciertas lecciones, dejaron fuertes lecciones, de las cuales hemos ido aprendiendo poco a poco. La capacidad de respuesta de las organizaciones a nivel de Honduras no es la misma desde el 1998, cuando nos tocó el Mitch. La respuesta ya es de manera más organizada, más integral. Sin embargo, este es un trabajo integral, donde se tienen que sumar municipalidades, donde se tienen que combinar organismos estatales, organismos no estatales, la comunidad misma, para trabajar de una manera integral. ¿Qué le podría decir yo?
Tegucigalpa es una ciudad que se planeó hace 80 para 100 años anteriormente. Ahora ya el crecimiento poblacional de Tegucigalpa ha sido desordenado. Se han ido a ubicar colonias en zonas que no tienen que haber colonias. Le han robado los márgenes a ríos y quebradas dentro de Tegucigalpa. Obviamente, cuando viene la temporada lluviosa, más la generación de basura que se produce en tiempo de verano, ocurren las inundaciones, ocurren los deslizamientos comunes que estamos acostumbrados a ver junio, agosto, septiembre. Entonces, son situaciones que tenemos que ir ya reflexionando como individuos. Hemos trabajado, las municipalidades a nivel nacional han trabajado fuertemente. El CODEN en Tegucigalpa ha tratado de educar, ha llevado enseñanzas a las poblaciones, especialmente a los 400 alrededor barrios que están en riesgo en Tegucigalpa. Sin embargo, todavía la población no ha tenido ese nivel de conciencia de cómo trabajar, de cómo aprender a convivir con ese riesgo que nosotros tenemos. Antes de responderle a don Dagoberto Flores, tenemos una comunicación de dónde y quién nos habla, por favor. Buenos días. Buenos días, Jorge. Humberto Mejía te llama. Humberto. Mira, aquí hay un gran problema que nadie lo es. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Sí, correcto. Aló. Buen día, Jorge. Buenos días. Mira, aquí hay un gran problema con las cañeras. Yo le llamo los tres males, ¿ya? Porque estos descombran grandes cantidades de tierra, no reforestan, consumen el agua de los ríos y en esta temporada están metiéndole fuego a todas las cañeras. Esa es una contaminación horrible la que hay en todas las zonas donde hay cañeras. Y ahí nadie les dice nada porque como pertenecen a la élite millonaria, entonces, muy bien, gracias. Ahí deben de ver cuántas manzanas de caña hay. Más de 20.000, 25.000 que le meten fuego al año. Esa es una ingratitud y nadie hace nada. Gracias, Jorge. Cheque, saludos amigos, buen día, don Humberto Mejía. Dagoberto Flores, una inquietud y también la de don Humberto Mejía, capitán. Don Dagoberto Flores, hemos tenido ya dos problemas bastante serios en parqueos de vehículos. Si usted recuerda el incendio que se dio en el sector de la San Miguel, en un parqueo de la UABI, correcto. Y el de la UABI acá. Sí. En San Pedro se quemó el de tránsito también. Ahí más o menos hubo una quema de un promedio de unos 35 a 40 vehículos entre motocicletas. Claro. Tenemos ese problema con los parqueos de las autoridades policiales. Ya entramos en una concientización con ellos, ya entramos a un trabajo preventivo con ellos y tengo entendido que inmediatamente ya van a comenzar con la limpieza, la movilización de estos vehículos y hacer las limpiezas permanentes con algunas rondas contrafuegos alrededor y las limpiezas internas. Porque obviamente si un vehículo está dentro de unos predios, la protección recae en la autoridad que lo tiene detenido. Entonces estamos trabajando en eso. Sabemos que es un trabajo bastante grande, hay muchos parqueos de este tipo a nivel nacional y se está comenzando a trabajar. Porque la mayoría de estos parqueos no cuentan con personal de limpieza. El único que cuida es el policía o las autoridades que están ahí y no tienen el poder contratar personas para que vayan a la limpieza. Entonces, viendo la emergencia que se están dando y el índice de emergencias en estos tipos de parqueo, se está buscando la manera a través del Estado para contratar brigadas que vayan a hacer la limpieza y con las mismas municipalidades para evitar que se siga dando este problema. Con la otra respuesta, volvemos a la utilización del fuego. Yo le decía, el fuego bien utilizado es una herramienta muy factible para poder hacer limpieza y poder hacer cualquier tipo de trabajo que usted, inclusive el pino nuestro necesita fuego para reventar las bellotas y crecer, para extenderse. Sin embargo, cuando no se usa de la manera correcta, ocasiona daño. Las cañeras es un problema recurrente. En todos los sectores donde hay cañera, las quemas para la limpieza, para prepararse para la siembra, se dan. Ese es un problema que nosotros hemos tenido que tratar, que hemos estado negociando con ellos. En algunos sectores ya han bajado lo que es la técnica de la quema, no lo están utilizando totalmente o lo están utilizando parcialmente. Sin embargo, todavía falta un trabajo fuerte. Nosotros estamos comenzando a través de instituciones de gestión de riesgo desde cero para empezar a educar a la población. Es un trabajo que a medida nosotros vayamos tratando de concientizar o de trabajar con la misma población a través de planes de sistema de estudio. Por eso yo le decía, generaciones a mediano y a largo plazo, los que vengan educados dentro de las escuelas, dentro de las universidades, dentro de los colegios, vamos a tener una generación futura que va a ser, va
aprender a trabajar con el riesgo. Sin embargo, en este momento tenemos muchas falencias, muchos problemas de concientización con la misma población para evitar los incendios. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Jorge, usted, toda su trayectoria que ha venido en los medios, sabe las campañas que han establecido los medios de comunicación orientados a lo mismo, y siempre estamos con los mismos temas cuando llueve y cuando viene el verano. Entonces yo creo que sí es necesario que la misma población se sume y empiece a tener conciencia de que estamos destruyendo el lugar donde estamos viviendo. Capitán, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, la gente que vive en un barrio, en una colonia, y le prenden fuego por cualquier razón en este verano, ya sea en forma premeditada o no? ¿Dónde la gente tiene que llamar? ¿Qué número? Bueno, sabemos que el 911, sí. Pero así con ustedes, por ejemplo, decirle, bueno, miren, aquí hay un incendio, para ponerlos al tanto, ¿dónde debe de hacerlo la población? Tenemos el 911, que es el número general de emergencia, ese es a nivel nacional. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, el caso de Tegucigalpa, el 100, que es del Comité de Emergencia Municipal, que también ellos están trabajando activamente y tenemos comunicación. Y nosotros también tenemos el 2220-7600, lo repito, el 2220-7600 y 7607. Estos dos números también son del centro de emergencia nuestro, que también son para atender llamadas de emergencia. Sin embargo, el 911 es un sistema que nos ha venido a facilitar el trabajo de emergencia y a trabajar la respuesta de una manera eficiente. Aquí quiero darle un dato, Jorge, que es bastante interesante, y es esta área que de repente hablamos, que teníamos una disminución en incendios forestales, pero tenemos un aumento en el otro tipo de incendios. Por ejemplo, en incendios en vivienda, incendios declarados, en el 2018 hasta la fecha teníamos 106, al 2019 tenemos 145 incendios, es decir, tenemos un incremento aproximadamente de un 40%. Incendios en vehículos, en el 2018 teníamos 44, en el 2019 tenemos 78 incendios. Aquí ya tenemos casi un 100% de incremento. Incendios en solares baldíos o incendios en zacatera, lo que acabamos de hablar. En el 2018 teníamos 404, ahorita ya tenemos los 500 incendios. Es decir, aquí ya tenemos un incremento más o menos arriba del 100%. Esto nos da que en este tipo de incendios el aumento que hemos tenido es alrededor del 60%. Ayer tuvimos una reunión entre coordinadores de emergencia del Cuerpo de Bomberos, de directores de las diferentes, qué hacer ante una oleada de este tipo. Nos preocupa que todavía no hemos entrado a temperatura alta, todavía estamos en ingresando. Y son datos realmente, capitán, alarmantes, claro. La verdad, porque mire, claro. Vehículo 2018 a esta fecha 44, hoy ya íbamos 78. Sí. Lo de casa 106, sí. Ya íbamos 145. Sí. Y en lo de Zacatera 404 y íbamos ahorita a 500. Sí. Pero antes de que nos continúe ampliando, tenemos una llamada, nos dicen del sector de La Paz. Sí, ¿quién nos llama de La Paz? Adelante, buenos días. Bueno, le llamo José Sierra. Don José Sierra, le está escuchando el capitán. Muy buenos días. Bueno, nosotros aquí en La Paz estamos preocupados porque una gran cantidad de incendios forestales que se han dado, incendios de Zacatera, usted no se imagina, y este es un lugar que no hay agua, pues. Nosotros también le pedimos a la comunidad pues que se pueda apostar pues en apoyar a los bomberos, ya que los bomberos acá son pocos, pues yo creo que son pocos, bueno, a veces andan 3, andan 2, 4, pero ellos son muy pocos para poder atacar incendios de grandes magnitudes que se miran acá. Y Codefor pues no apoya, no tiene ni cuadrilla ni nada de eso. El ejército está en Marcala, no está en La Paz. Aquí hay un destacamento, pero el destacamento lo apoya la seguridad, pero no apoya lo que es los incendios forestales. Y nosotros le pedimos pues al presidente que apoye lo que es los incendios forestales aquí en esta zona, porque el año pasado creo que hubo un incendio que afectó lo que es la parte de la reserva de arriba, y es donde genera el agua de La Paz. Y estamos preocupados porque aquí hay 30 días, 15 días que la vivienda sin agua, pues. Y más ahorita que se ha proliferado lo que es el dengue, imagínense cómo lo vamos a lavar las pilas nosotros acá. Y esto es en común, pues. Y el cambio climático también, que estamos preocupados por esto, porque aquí una gran calor nos aguanta. Bueno, gracias a usted, gracias don José de La Paz. ¿Capitán? En efecto, volvemos al tema, le decía que estos
Es una realidad, la falta de agua, no solamente en La Paz, hay muchas comunidades a nivel nacional, inclusive en este momento se está tratando un problema que se ha tornado un poco delicado, que es traer agua de Pespira a Tegucigalpa. La comunidad de Pespira está opuesta totalmente a que el agua sea transferida a Tegucigalpa, y los futuros augurios de muchas personas, de muchos científicos futuristas decían que la guerra en el futuro va a ser por el motivo del agua, y ya son situaciones que las estamos viviendo, ya no son augurios, ya son realidades. Inclusive dentro del país hay muchas comunidades que están problemadas con el agua. Obviamente, Jorge, los incendios forestales no es el índice, o sea, no es la función principal que nosotros tenemos. La función principal que nosotros tenemos son los incendios en vivienda, los incendios urbanos. Sin embargo, la problemática de los incendios forestales es bastante grande, que las instituciones llamadas a esto no se dan el abasto, entonces tenemos que formar bloques para poderles hacer un frente común. En ese efecto, nosotros tenemos mucha debilidad de carácter equipo y de carácter de personal, especialmente para el combate de incendios forestales. Habló usted en el preámbulo de este programa de la ley del Cuerpo de Bomberos que está en tratamiento en el Congreso Nacional. Esta ley nos viene a fortalecer económicamente. ¿Por qué? Se va a tomar un 2% de las tasas de seguro de incendio que las aseguradoras compran para poderlo transferir al Cuerpo de Bomberos. Esto nos va a dar una capacidad a nosotros de poder contratar mayor cantidad de personas en las estaciones pobres o en las estaciones que no generan muchos recursos. Disculpe, esa transferencia debería hacerse en forma directa de las compañías al Cuerpo de Bomberos, porque si se hace a través de las corporaciones municipales van a tener el mismo problema que enfrentan en este momento, que algunos sí lo hacen y otros no. Es correcto, Jorge, y también aquí hay un punto que la nueva ley también nos protege con un fideicomiso. ¿Por qué? Porque es lo que pasa. Otros proveedores demandan a la alcaldía, demandan la cuenta y nos quitan la cuenta del Cuerpo de Bomberos. Ahí queda la cuenta del Cuerpo de Bomberos bloqueada, no podemos comprar insumos, no podemos comprar combustible, porque la cuenta está dentro de la alcaldía. ¿Y tienen que andar haciendo rifas ustedes? Tiene toda la razón. Entonces, esas son de las bondades que la nueva ley nos está dando. Poder fortalecer, por ejemplo, le voy a hablar un caso, Cantarranas, Valle de Ángeles. Estaciones forestales totalmente, con áreas de bosque inmensas. Cantarranas apenas tiene 7 bomberos, y Valle de Ángeles anda en 8 bomberos, no se van a dar abasto para incendios de grandes proporciones. Entonces, a esto nosotros tenemos que fortalecer, tenemos que buscar el mecanismo de la ley, esperemos que los diputados prontamente la aprueben para nosotros ya empezar a fortalecer las capacidades. Mire, equipar un bombero completamente anda alrededor de $5.000, bastante costoso. Un vehículo de bomberos anda alrededor de 40 millones de lempiras. Es mentira que un país se va a dar una situación de tener totalmente, especialmente en Centroamérica. ¿En qué podemos apostar nosotros? En la capacidad de respuesta de la población, en ayudarnos a la prevención. Y en la prevención, estos incendios de vehículos, fíjense que alguien me decía, es un incremento, sí, es considerable. ¿Será el combustible? El mismo combustible que dan desde México hasta Argentina es el mismo. Y los índices de incendios son mayores en Honduras. ¿Qué es lo que pasa? La falta de mantenimiento, el llevar un vehículo a cualquier taller sin certificado, vehículos que se compran de Estados Unidos, que aquí los reparan, no se sabe qué es lo que traen, no se sabe con qué. Y un vehículo es una bomba de tiempo, lleva combustible, lubricantes, plástico, electricidad, electrónica, colchón, algodón, cuero. Es una combinación. Cuando se da un incendio es bastante difícil, desarrolla. Inclusive ya tenemos una persona fallecida en un incendio de vehículo. Entonces, estas son las situaciones que tenemos que empezar a concientizarnos. Nuestra vivienda, compramos una casa o alquilamos una casa, no sabemos la capacidad de carga de la vivienda, compramos una regleta para tener mayores aparatos eléctricos, la saturamos de electricidad y no contratamos una persona que nos venga a decir, esta casa no tiene la capacidad para que usted tenga tantos equipos de sonido, tantas lavadoras, esta casa se le va a quemar. Entonces, eso es lo que pasa, tenemos una falta de cultura preventiva. Igual, yo le puedo hablar, que usted me hablaba al comienzo de la intervención, de los incendios en solares baldíos. Miren, yo puedo tener mi vivienda acá, a la par hay un solar baldío, como no es mío, no me interesa la limpieza, se proliferan las zacateras. Ya tuvimos un incendio que consumió 7 viviendas en el sector de la 3 de Mayo por una zacatera. Nadie de la comunidad la empezó a limpiar, la zacatera se fue generando combustible, se dio el dispositivo del fuego,
se destruyeron 7 viviendas, esa gente quedó en la calle, alrededor de 50 personas. ¿Qué se hacía antes? Usted recuerda, la misma comunidad se organizaba en hacer campañas de limpieza los fines de semana. No importaba que el terreno no fuera de ellos, pero era un problema que tenían ellos dentro de la comunidad. El dueño de repente no vivía ahí, al dueño no le interesaba, pero el problema era de la población, que está claro. Entonces, retomemos esas prácticas que eran saludables, que no generaban ningún costo, sino solamente la organización comunal. Lo que pasa es que ahora, debido a muchas circunstancias, especialmente la inseguridad, la gente está encerrada, se vive dentro de sus casas y le da miedo salir. Pero yo creo que sí es necesario en este momento tomar estas acciones para evitar este tipo de problemas. Una última comunicación en este momento. Hemos tenido La Paz, hemos tenido Tegucigalpa, hemos tenido también del norte del país, ahora en la zona central, Comayagua. Buenos días, ¿quién nos llama de Comayagua? Le escucha el capitán. Hola, buenos días. Bueno, se fue. Ok, saquemos otra llamada para que responda el capitán. Bueno, teníamos de Comayagua, no nos habían indicado. Sí, siempre díganos, por favor, para darle prioridad a los amigos que llaman. Capitán, ya en la parte final, obviamente lo más interesante para nosotros han sido sus aportaciones en relación a cómo prevenir esto de los incendios a todos los niveles. Pero está pendiente el nombramiento del nuevo comandante general del Cuerpo de Bomberos. ¿Cuándo debe hacerse? Porque entiendo, creemos algunos que hoy finaliza el tiempo del general Silva, que es el comandante actual del Cuerpo de Bomberos. Él fue reelecto, entiendo, por un periodo. Sí. ¿Puede seguir él al frente de la institución o tiene que nombrar el presidente otro comandante general precisamente hoy? Bueno, nosotros somos una institución subordinada y respetuosa de la jerarquía dentro del Cuerpo de Bomberos. El puesto del señor comandante es un puesto que lo ordena el señor presidente de la República. Él, amparado en el 245, en el artículo constitucional, en los atributos, en el inciso 5 de la Carta Magna, indica que el señor presidente elegirá libremente lo que es los funcionarios o los empleados directos que dependan de él. El señor comandante depende del señor presidente de la República. Hay un conflicto de ley en el artículo de nuestra ley de bomberos donde indica que a partir del 22 de enero se requiere el cambio de comandante de 2 periodos cuando es reelecto en 2 periodos. El señor comandante el 22 de enero cumplió en efecto el tiempo de 2 periodos. Sin embargo, es una decisión que recae en el señor presidente, él la va a tomar en el tiempo que él requiera y nosotros como institución, le digo, disciplinada y subordinada, tenemos que esperar la decisión que el señor... O sea que todavía sigue el general Silva. Sí, todavía está continuando el general Silva. Oye, ¿y qué es lo que no nombra el presidente? No sabemos, el señor... No, ¿qué es lo que no nombra? Porque siempre nombra todo, ¿ah? Sí, no, pero tiene razón, habrá que esperar, o sea, ustedes tienen que esperar realmente la decisión. Nosotros tenemos que seguir en las labores normales. Sí, igual. Sacamos, Glenda, esta última llamada, por favor, y escucha el capitán. Bueno, tenemos algunos problemas para tirar al aire las llamadas, pero en síntesis y en términos generales, capitán, creo que ha sido muy importante, muy oportuna su participación, el mensaje. Siempre insistimos en este tipo de entrevistas, y más aún que son las que más nos gustan, las que más nos agradan, porque es para enviar mensajes de cultura, de prevención a la población, que tenemos que involucrarnos todos, darnos cuenta que en una vecindad, en el barrio, colonia donde vivimos, somos nosotros los que vivimos ahí y somos los que tenemos que, como decía el capitán, trabajar en lo que es la limpieza de la zona. Si hay algún problema incluso en la estructura de la calle, hay gente que pasa hasta años, incluso un hoyo, y quiere que se lo vaya a arreglar a la alcaldía. Uno no, dice que con el pago de impuestos tiene que hacerlo. Sí, pero si no llegan, por la razón que sea, pues entre los mismos vecinos colaborar y hacerlo. Todas estas cosas son importantes. Sí, es correcto, Jorge. Nosotros todavía tenemos eso de paternalismo, que estamos esperando que el gobierno, tanto del Estado como el gobierno de municipalidad, nos haga todo. Yo creo que es necesario que nosotros despertemos y nos integremos a todas estas acciones. Hay muchas campañas, se van a preparar campañas a través de las diferentes instituciones para lo que es la preservación del bosque. Ya hemos oído en sinnúmeros medios de comunicación, y yo le decía, y agradecimiento especial a los medios
medios de comunicación que juegan un papel fundamental en la cadena de distribución de estas recomendaciones. No lance fósforos en la carretera, no lance cigarros en la carretera, no utilice el bosque como basurero, no préndale fuego al bosque en las actividades de quema de basura, cocina, trate de llevar mejor comidas preparadas. Un sinnúmero de actividades que nosotros podemos hacerlas, empezar a hacerlas, para así evitar los incendios forestales. Yo creo que sí es necesario que toda la población empiece a tomar conciencia, empecemos como ciudadanos a tener la conciencia que estamos destruyendo lo que vivimos. Ya la falta de agua es una realidad. Ese incendio que usted mira en la montaña a lo largo, que de repente no es un efecto para usted, el día de mañana le va a traer esa capa de humo, que ya la tenemos, que no es normal. Esta capa de humo ya viene para abril, ya la estamos teniendo acá. Entonces, esto se podría agravar. Esto le trae enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades en la vista. Entonces, yo creo que sí es necesario que ya tomemos el problema de los incendios forestales como un problema latente nuestro en cada uno de nuestros hogares. Capitán, muchas gracias por habernos acompañado, siempre es un placer. ¿Cuántos años tiene estar en la institución? 25 años, Jorge. 25 años, sí. Toda una vida. Claro. ¿Se recuerda que fuimos compañeros? Claro, en la universidad, correcto. Sí, fuimos en la aula universitaria, jugábamos fútbol también. ¿Eso es correcto? Sí, usted era bueno y era regular. No, y usted no. No, pero gracias, de veras, Capitán. Lo dejo 30 segundos, por favor, para que se despida. Bueno, agradecimientos, Jorge, muy especiales. Es un grato para nosotros, para el Cuerpo Bombero, para el señor Comandante General Jaime Silva, estar distribuyendo estas informaciones, porque son de mucha importancia para nosotros, que cada uno de los televidentes, cada una de las personas que participaron tengan conciencia y hagan el efecto multiplicador alrededor de toda su comunidad para evitar que estemos reclamando o evitemos que estemos lamentándonos de situaciones que podrían agravarse si no tomamos acciones en este momento. Bien, muchas gracias. El capitán licenciado en periodismo Óscar Triminio nos ha acompañado esta mañana en la entrevista de fondo, muy importante sus datos y fundamentalmente la prevención siempre es interesante. Hay que prevenir y para ello siempre con antelación en todas las actividades de nuestra vida, en todo es interesante. Se han aumentado los incendios forestales, se han aumentado el incendio, por ejemplo, de vehículos a esta fecha que llevamos en relación al año pasado, igual incendios en casa, igual también en zacateras, lo que debe de llamarnos poderosamente la atención. Prevenir es muy importante. Gracias una vez más, capitán Óscar Triminio, que ha estado con nosotros. Una brevísima pausa y regresamos en un momento.